Imagina que mañana descubres el mayor tesoro de la historia. Toneladas y toneladas de oro y plata, riqueza infinita, poder absoluto. Ahora imagina que ese tesoro te destruye, te deja en la ruina, te convierte en el hazmerreír de tus enemigos. Imposible, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que le pasó al Imperio Español. El imperio donde nunca se ponía el sol, el más poderoso del planeta. Y un día, simplemente colapsó. ¿La razón? El oro que debía salvarlo fue lo que lo mató. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre riqueza, poder y destino. Año 1545. Los galeones españoles cruzan el Atlántico cargados hasta el límite. No traen especias, no traen esclavos. Traen algo mucho más valioso en oro puro de las minas de Potosí. Plata del Cerro Rico, tesoros aztecas e incas fundidos en lingotes perfectos. España se está convirtiendo en la nación más rica que jamás haya existido. Más rica que Roma, más rica que cualquier reino medieval. Felipe II gobierna sobre un imperio que abarca 4 continentes. Sus arcas rebosan. Sus ejércitos son invencibles. Pero aquí viene lo extraño, lo perturbador. Apenas 100 años después, ese mismo imperio está arruinado, han quebrado, han endeudado hasta el cuello. Sus soldados no cobran, sus barcos se pudren en los puertos. Y las potencias que antes temblaban ante España, ahora se ríen de ella. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo es posible que la mayor cantidad de riqueza jamás acumulada por una nación haya sido su perdición? La respuesta está en uno de los fenómenos económicos más fascinantes y aterradores de la historia. Y comienza con un solo barco, llegando a Sevilla en 1503. Cuando Cristóbal Colón pisó América, no encontró el paraíso. Encontró algo mejor para la corona en civilizaciones repletas de oro. Los aztecas adoraban al sol con máscaras doradas. Los incas construían templos recubiertos de metal precioso y los conquistadores, con una mezcla de asombro y codicia, comenzaron a enviar todo eso de vuelta a España. Pero el verdadero cambio llegó con el descubrimiento de las minas. Potosí, en el actual Bolivia, era una montaña literalmente hecha de plata. Zacatecas, en México, escupía oro como si fuera arena. Durante más de 200 años, un río interminable de metales preciosos fluyó desde América hacia Sevilla. Cada año, toneladas y toneladas. Se calcula que entre 1503 y 1660 llegaron a España más de 185.000 kilogramos de oro y 16 millones de kilogramos de plata. 16 millones andan kilogramos en España nadaba en riqueza. Los nobles se vestían con sedas orientales. Las iglesias resplandecían con altares dorados. El rey podía financiar guerras en Flandes, en Italia, en Alemania, en todas partes al mismo tiempo. España era imparable, o eso parecía, porque mientras el oro entraba por el puerto de Sevilla, algo oscuro comenzaba a gestarse en las entrañas de la economía española. Algo que nadie supo ver hasta que fue demasiado tarde. Año 1550. Un panadero en Toledo nota algo extraño. El precio del trigo ha subido. No mucho, solo un poco, pero sigue subiendo cada mes, cada año. Lo mismo pasa con la carne, con el vino, con todo. En 1580, ese mismo pan cuesta el triple que 30 años antes. La gente empieza a murmurar: ¿qué está pasando? Bonvenido en la revolución de los precios. Uno de los primeros casos documentados de inflación masiva en la historia moderna funciona así, aun cuando de repente hay muchísimo oro y plata circulando, pero la cantidad de bienes y productos sigue siendo la misma. El dinero pierde valor. Es la ley de la oferta y la demanda aplicada al dinero mismo. Si todos tienen oro, el oro deja
de ser especial. Y si el oro no es especial, necesitas más oro para comprar lo mismo. Imagina que mañana todos en tu ciudad se despiertan con 1.000.000 de euros en su cuenta. ¿Serías rico? No, porque los precios se dispararían de inmediato. El café que hoy cuesta 3 euros costaría 300 en una semana. Eso es exactamente lo que le pasó a España. Pero aquí está el verdadero problema. España no producía casi nada. Mientras el oro llegaba a raudales, los españoles dejaron de trabajar la tierra, dejaron de fabricar, dejaron de innovar. ¿Para qué? Si puedes comprar todo con oro americano, los cereales venían de Francia, las telas de Flandes, los productos manufacturados de Inglaterra. España se había convertido en un gigantesco intermediario. El oro entraba por un lado y salía por el otro, y mientras tanto, Francia, Inglaterra, Holanda, esas naciones, sí producían, sí innovaban, y se estaban haciendo ricas, vendiendo a España todo lo que España ya no sabía hacer. Si esto te está volando la cabeza tanto como a mí cuando lo descubrí, quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es aún más impactante. Y si quieres más historias como esta, ya sabes, suscríbete, no te arrepentirás. Ahora viene la parte más demencial de esta historia. España estaba tan llena de oro que se endeudó hasta el colapso. Sí, leíste bien. Felipe II, el rey más poderoso del mundo, el hombre que gobernaba sobre un imperio donde nunca se ponía el sol, declaró bancarrota 4 veces. 4 veces el imperio más rico del mundo tuvo que decir, lo siento, no podemos pagar. ¿Cómo es posible? Porque España estaba adicta a la guerra. Mantener un imperio global cuesta dinero, muchísimo dinero. Los tercios españoles en Flandes necesitaban pagos constantes. Las flotas en el Mediterráneo consumían fortunas. La defensa de las colonias requería soldados, barcos, armas, y aunque llegara oro desde América, nunca era suficiente. Así que España pedía préstamos a banqueros genoveses, alemanes, flamencos, préstamos con intereses altísimos, porque los banqueros sabían algo que el rey no quería admitir. Aunque el oro americano ya estaba gastado antes de llegar, cada galeón que arribaba a Sevilla ya tenía dueño. Los acreedores esperaban en los muelles. El oro cambiaba de manos sin siquiera bajarse del barco. Y España, con sus arcas técnicamente llenas, no podía pagar a sus propios soldados. Los tercios españoles, las mejores tropas de Europa, se amotinaron porque llevaban meses sin cobrar. Saquearon ciudades enteras, no porque fueran crueles, sino porque tenían hambre. Y mientras España se ahogaba en deudas, sus enemigos observaban. Inglaterra desarrollaba su marina, Francia fortalecía su agricultura, Holanda construía bancos y empresas comerciales. Los holandeses, esos que España consideraba rebeldes insignificantes, crearon la primera bolsa de valores del mundo. Inventaron el capitalismo moderno y se hicieron ricos, mucho más ricos que España. ¿Con qué dinero? Con el oro español que pagaba por telas, barcos y productos manufacturados. España había descubierto el truco más cruel de la economía: no importa cuánto oro tengas, si no sabes usarlo. 1640. Las minas de Potosí empiezan a agotarse. El flujo de plata disminuye. Y España, que había construido todo su sistema sobre ese río de metal, empieza a desmoronarse. La Armada Invencible ya había sido derrotada décadas atrás. Los holandeses se independizaron. Portugal, también en Italia, se fragmentó. Francia se convirtió en la nueva potencia dominante. Inglaterra comenzó su expansión imperial. Y España, el coloso que había gobernado el mundo, se replegó sobre sí misma. Los historiadores llaman a esto la decadencia española, pero no fue una decadencia normal. No fue por falta de recursos o por invasiones bárbaras. Fue una autodestrucción económica. España murió de éxito. El oro que debía salvarlo
Creó una economía artificial, una economía sin base productiva, sin industria, sin innovación, una economía de rentistas, nobles y especuladores. Y cuando el oro dejó de fluir, no quedó nada. Los campos estaban abandonados, los talleres cerrados, las universidades estancadas. España había apostado todo al oro y había perdido. Mientras tanto, Inglaterra iniciaba su revolución industrial. Francia dominaba culturalmente Europa y España se convertía en una potencia de segunda categoría. Un recuerdo de lo que alguna vez fue. Esta historia no es solo sobre España, es sobre algo mucho más profundo. Es sobre cómo la riqueza fácil destruye civilizaciones, sobre cómo el dinero sin trabajo se convierte en veneno, sobre cómo los imperios no caen por falta de recursos, sino por no saber qué hacer con ellos. Países con petróleo inmenso que viven en la miseria. Naciones con recursos naturales infinitos que no pueden alimentar a su gente. La maldición de los recursos naturales. Los economistas la llaman así. Y España fue el primer gran ejemplo, porque el verdadero poder nunca estuvo en el oro. Estuvo en la capacidad de crear y de innovar. Las naciones que entendieron eso, Inglaterra, Holanda, Francia, heredaron el mundo. Las que no desaparecieron. España descubrió la lección más dura de la economía: la riqueza no es lo que tienes, es lo que puedes crear. Y cuando dejaron de crear, dejaron de ser. El oro maldito del Imperio Español no era maldito porque viniera de tierras conquistadas o porque fuera explotado con sangre indígena. Era maldito porque nunca debió ser el centro de todo, porque cegó a toda una civilización, porque les hizo creer que el poder estaba en los metales preciosos, cuando siempre estuvo en las manos que construyen, en las mentes que innovan, en los pueblos que trabajan. En España olvidó eso, y el olvido le costó un imperio. Si esta historia te ha hecho repensar lo que creías sobre riqueza y poder, no eres el único. A mí me obsesionó durante semanas cuando descubrí la verdad detrás del colapso español. Y aquí es donde entras tú. Suscríbete a este canal si quieres más historias como esta. Historias que nadie más te cuenta. Secretos económicos, gyros históricos, verdades. Esto apenas comienza. Y déjame un comentario ahora mismo. Dime, ¿conocías esta historia? ¿Te sorprendió? ¿Crees que España podría haber evitado su destino? Quiero saber qué piensas, porque la historia no es solo el pasado, es un espejo, y si miramos bien, podemos ver nuestro propio reflejo en la caída de los imperios. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, no siempre gana quien tiene más oro, gana quien sabe qué hacer con él.